Hola Luisa, ¿cómo estás? Perdón por la demora. Mil disculpas, estaba dándole la bienvenida a los chicos que comenzaron hoy el curso de análisis clínico, que comenzaron hoy, así que perdón que me tomé esos minutitos. Bien, ¿qué nos queda ver? Vamos a hablar el día de hoy, que si Dios quiere y lo podemos terminar, va a ser la última clase, si no, como les dije, la clase anterior, cualquier cosita nos vamos a encontrar el día de mañana, ¿sí? Lo que es, cómo intervienen, ay, perdón, no, nada que ver, perdón, me equivoqué yo, perdón, los factores sí, los factores que intervienen en la conducta adictiva, ¿sí? Toda conducta adictiva, ustedes acuérdense en que tienen características propias, ¿bien? Y que tienen efectos a nivel neurobiológicos, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo todos estos factores de riesgo de consumo, ¿ok? Bien, con respecto a las adicciones, ¿sí? Cuando o cuando hablamos de la neurobiología de las adicciones, tenemos que hablar del sistema de recompensa. ¿Qué es el sistema de recompensa en realidad? Es un grupo de estructuras neuronales, bienvenida Patricia también, que son las responsables ¿de qué? De la generación de incentivos. ¿Sí? Un segundito que vamos a, Patri sin querer, seguro que puso a compartir pantalla, vamos a sacarlo. Así nos podemos ver todos. Ahí está. Bien, de lo que es entonces el responsable de la generación, como les dije recién, de los incentivos, del aprendizaje asociativo, de todo lo que son las emociones, de los valores positivos, particularmente en aquellas que involucran lo que es el placer como un comportamiento o como un componente, mejor dicho, central. ¿Sí? Bien, y lo que son los neurotransmisores es la clave en este circuito que hay de recompensa. ¿Sí? Bien, por ejemplo, tenemos con respecto a la neurobiología de las adicciones y los neurotransmisores. Por ejemplo, la cocaína, ¿sí? Afecta principalmente las neuronas, ¿sí? Actúan la cocaína sobre lo que es la noradrenalina y la serotonina, ¿sí? Los opiáceos de igual manera actúan sobre las neuronas, sobre un grupo específico, obviamente, de neuronas, ¿sí? Bien, y incrementan lo que es la liberación de dopamina, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que lo que es la marihuana. Bien, ¿qué hace la marihuana? Favorece lo que es la liberación de dopamina, ¿sí? Y interactúa la marihuana en el sistema opioide regulándolo de esa manera, ¿sí? Algo que también hemos hablado era de abuso, ¿sí? Lo que es el abuso, este patrón de uso de una sustancia fuera de los márgenes sociales o médicamente aceptado, es en una determinada cultura también se puede decir que es un abuso, ¿sí? Y la tolerancia era esa necesidad de recurrir a cantidades crecientes de una sustancia para poder alcanzar ese efecto deseado por una disminución que es notable de los efectos de la dosis habitual de esa sustancia con el uso de la continuidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ahí podemos hablar de lo que es el síndrome de abstinencia y lo que es el síndrome de dependencia. El síndrome de abstinencia es un conjunto entonces de síntomas físicos, síntomas de expresividad psíquica que se producen en los sujetos dependientes de una sustancia cuando, digamos, que se suspende esa ingesta. Y después tenemos el síndrome de dependencia, que es un grupo de síntomas cognitivos, también síntomas comportamentales y también pueden ser síntomas fisiológicos, ¿sí? Que indican pérdida del control del uso de una sustancia, ¿sí? De una sustancia psicoactiva, y que
en la que ese sujeto continúa, digamos, consumiendo a pesar de la aparición de problemas que son muy significativos, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y con respecto a la vulnerabilidad, perdón, a desarrollar una adicción, hay personas que son más vulnerables, ¿sí? Que afectan los factores biológicos personales y los factores ambientales. Con respecto, por ejemplo, a los factores personales, ¿quiénes son más vulnerables? Aquellas personas, aquellos individuos, sujetos, que presentan, ¿sí? Tempranamente alteraciones en ciertas áreas que facilitan el paso al consumo puntual de una dependencia, ¿sí? Después tenemos los factores biológicos, que hablamos de la vulnerabilidad de ese individuo, la susceptibilidad que tiene su sistema nervioso, y los factores ambientales. Esto de la accesibilidad a la sustancia, esto de la aceptación social del consumo, ¿sí? En su mismo entorno, en sus pares, en sus familiares por ahí que son consumidores. ¿Bien? Y también hay factores de riesgo psicológicos de las adicciones, ¿sí? Tenemos los factores de riesgo que hablamos de la característica individual de cada uno, la condición también situacional, o también puede ser el contexto ambiental, ¿sí? Que incrementa la posibilidad del uso o del abuso de una sustancia y la dependencia de ese mismo, ¿sí? Después otro factor de riesgo es el factor de riesgo familiar. Por ejemplo, cuando en la familia tenemos el consumo de alcohol, de drogas, también por parte de los padres, la baja supervisión familiar, los conflictos familiares, la poca disciplina familiar, todo lo que son las actitudes parentales, ¿sí? Favorables, podemos decir, hacia el consumo de sustancias, el abuso físico, las bajas expectativas para los niños o para el éxito de esos niños. Esos son factores de riesgo. Después tenemos factores de riesgos comunitarios. ¿Cuáles son? La deprivación económica, la deprivación social, la desorganización comunitaria, ¿sí? Las creencias, las normas, las leyes de la comunidad favorables al consumo de sustancias. Otro factor de riesgo comunitario, la disponibilidad, la accesibilidad a las drogas, ¿sí? Y por último, ahí voy a agregar la baja percepción social de riesgo de cada sustancia. La sociedad muchas veces no lo sabe, ¿sí? Después tenemos los factores de riesgo de compañeros. Estas actitudes favorables de los compañeros hacia el consumo de droga, los compañeros consumidores, ¿sí? Las conductas antisociales, la delincuencia temprana, el rechazo muchas veces por parte de los iguales. Y dentro de la escuela también hay factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? El bajo apego a la escuela, el bajo rendimiento, académico, también tiene mucho que ver y juega un papel, mejor dicho, muy, muy importante, el tipo y el tamaño de escuela. Las escuelas más grandes son más difíciles de controlar, ¿sí? Y que el individuo tenga conductas antisociales en la escuela. Y después teníamos los factores individuales de riesgo, que ahí hablamos de la parte psicológica, de la parte conductual de cada individuo, de los rasgos de personalidad, de la parte biológica, ¿sí? Entonces, en la actualidad crecen muchos los espacios en los que los acompañantes terapéuticos intervienen en estas patologías de consumo, ¿sí? Bien, por eso es necesario conocer sobre los diferentes enfoques que hay terapéuticos para pensar los objetivos del acompañante, ¿sí? Y también la forma indirecta para trabajar en lo que es la prevención, que también es importantísimo. Bien,
Entonces, entre esos procesos de cambio de las conductas adictivas, en realidad hay 3 niveles, ¿sí? El primero de todo, ¿sí? Hablamos de el estadio de cambio, ¿bien? ¿Qué es el cuándo? Se hace siempre acá una pregunta, ¿cuándo? Es un estadio donde el sujeto se plantea la posibilidad de cambio, ¿sí? Hasta que definitivamente deja de consumir. Bien, es importante que nosotros como acompañantes terapéuticos también evaluemos en qué periodo del proceso de dejar está realmente esa persona consumidora, ¿sí? Y ahí hay varios también niveles dentro de eso. La precontemplación, ¿sí? Es cuando un individuo, por ejemplo, no tiene ninguna intención de cambiar. Luego está la contemplación, donde tienen intención de cambiar, podemos decir, a mediado plazo, en aproximadamente unos 6 meses, ¿sí? Luego está la preparación para la acción, que es la intención de cambiar a corto plazo, aproximadamente en 30 días. La acción, que es dejar de consumir, ¿sí? 6 meses mínimos de abstinencia. Y luego viene lo más difícil, el mantenimiento, ¿sí? Que ese individuo esté más de 6 meses sin consumir, ¿sí? Bien, en ese cuándo, en este estadio de cambio, también puede haber recaídas, ¿sí? Que muchas veces sucede cuando las estrategias que se emplean, ¿sí? Para mantener su estado de abstinencia del consumo de drogas fallan. ¿Sí? Y ahí aparecen todo lo que son sentimientos de culpa, de fracaso, ¿sí? Desesperanza, y eso afecta negativamente a ese individuo, ¿sí? Y después hay criterios de recuperación, cuando ya no existe el deseo de consumir, ¿sí? En cualquier situación problemática de ese individuo, ¿sí? Cuando la autosuficiencia de ese individuo es del 100%, hay confianza en sí mismo, tiene seguridad de no consumir. ¿Bien? Bien. Luego tenemos lo que es el nivel de cambio, ¿sí? Perdón, el nivel de cambio no, ese va después. El proceso de cambio, que es el cómo, ¿sí? Es en ese proceso de cambio que se denomina, perdón, el cómo, ¿sí? Consiste en qué? En el tema de una valoración afectiva, una valoración cognitiva de las conductas adictivas en torno a cómo le afectan esas conductas a ese individuo con respecto a sus valores, a su manera de ser, ¿sí? Uno se replantea muchísimas cosas de su vida. Consiste y en esto de una valoración del impacto también que ha tenido el consumo, por ejemplo, de drogas en la gente que lo rodea, ¿sí? En las relaciones interpersonales. Y cómo cambiaría su vida si dejaría de consumir drogas, ¿sí? Hace referencia también cómo a las experiencias, a las expresiones, ¿sí? De todo lo que son las relaciones emocionales, ¿bien? Que derivan de la consecuencia negativa, ¿sí? Del consumo de drogas. ¿Bien? Después el individuo puede pasar por la autoliberación, que es un compromiso en realidad más personal que está caracterizado más que nada porque por el aumento de la capacidad que tiene ese individuo ahora para elegir, para tomar decisiones, ¿sí? Desde las creencias que tenga uno mismo, que las creencias que tiene uno mismo es un elemento esencial en esos procesos de cambio, ¿sí? Después está el tema de la liberación social, la capacidad de tomar decisiones también aumenta por la toma de conciencia, ¿sí?
Está el manejo de contingencias, que se refiere a eso. En realidad es una estrategia que consiste en hacer aumentar o disminuir la probabilidad de que de ocurrencias de una conducta a través del esfuerzo o de lo que sería el autorrefuerzo de esa persona. ¿Sí? Buscan relaciones de ayuda, ¿sí? El control de impulsos. ¿Bien? Y luego, en el proceso de cambio de la conducta activa, tenemos el nivel de cambio que es el qué. ¿Sí? ¿Qué tan profunda es la intención que tiene ese individuo de cambiar? ¿Sí? Nosotros ahí tenemos que indagar en qué, cuál es la intención que tiene de cambiar. Eso nos va a indicar a nosotros como acompañantes terapéuticos por dónde empezar a intervenir. Y existen en realidad 5 niveles de intervención. La primera, que es por ahí la más visible, podemos decir, que son los síntomas y la situación. ¿Sí? Casi siempre se inicia de ahí. Es el cambio, digamos, más accesible. ¿Sí? Corresponde con la principal demanda que tiene el sujeto. Ya no aguanto estos síntomas, ya no aguanto más mi situación. ¿Sí? Luego están las cogniciones desadaptativas, los conflictos interpersonales que tiene actuales, los conflictos familiares, por ejemplo, ¿sí? Y todo lo que son los conflictos interpersonales. Bien, entonces, con respecto al rol en patologías de consumo, tenemos las técnicas terapéuticas que son más de 20, no las voy a nombrar a todas, pero no voy a explicar todas, vamos a ir a las más puntuales. Tenemos lo primero y lo principal, la psicoeducación, gente. ¿Sí? Nosotros debemos incrementar el proceso del cambio de la toma de conciencia, del control de impulso, de la liberación social. ¿Sí? Proporcionar información con respecto al uso de las sustancias, a los potenciales efectos. Segundo, clarificación de valores. El paciente, ¿qué va a hacer? Va a definir sus prioridades, ¿sí? Las cosas que más valora en su vida. ¿Para qué? Para analizar la discrepancia con el consumo de drogas. Si vos valorás a tu familia, a tu hija, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, valorás la vida de tu hija. Entonces, ¿por qué el consumo de drogas? ¿Sí? En realidad, ¿qué se hace? Una autorreevaluación de uno mismo. Tercero, solución de problemas. ¿Sí? Muchos pacientes pueden carecer de la habilidad de resolución de problemas. ¿Sí? También ahí podemos nosotros intervenir como acompañantes terapéuticos. Cuarto, establecimiento de metas. ¿Sí? Que el paciente diferencie entre los objetivos reales y los no realistas. Lo que puedo hacer hoy y lo que puedo esperar. ¿Sí? Eso se usa para la autoliberación. Luego tenemos la planificación de la prevención de recaídas, que muchos consumidores muchas veces recaen si el apoyo falla, ¿sí? Durante lo que es la fase de acción, estas conductas proactivas de búsqueda de ciertas situaciones que favorezcan esta tentación para consumir, mejoran el proceso de cambio de la autoliberación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que fomentar en ese paciente el compromiso con ese cambio. ¿Sí? Luego tenemos todo lo que son las técnicas de relajación, sustituir la ansiedad por la calma, ¿sí? Utilizar técnicas que incrementen el proceso de cambio. Bien, después podemos implementar, por ejemplo, todo lo que es el role play, ¿sí? Esta práctica de nuevas conductas se va a ir mejorando con el proceso de cambio.
¿sí? Las técnicas cognitivas, que también son útiles en el proceso de cambio, ¿bien? Las técnicas más que nada conductuales, ¿sí? El aumento de la conciencia de ese individuo, el aumento de la autorreevaluación de ese individuo, la autoliberación de ese individuo, el manejo de las contingencias de ese individuo, quien los rodea. Bien, después tenemos también otra técnica que es la reestructuración ambiental, ¿sí? Liberar alterar más que nada determinados ambientes o evitar esto de situaciones de alto riesgo. Bien, clasificación de roles. Y es una técnica más que nada que se utiliza para abordar que los conflictos entre compañeros, más que nada compañeros de trabajo, ¿sí? Cuando uno de esos compañeros de trabajo, por ejemplo, es consumidor, ¿sí? El paciente que va a aprender, que debe aprender a identificar el rol que ocupa, ¿sí? Y cómo el consumo de drogas puede afectarlo en ese aspecto. ¿Ok? También hay otras técnicas que hablamos de las habilidades sociales, de las habilidades de la comunicación, ¿sí? El aprendizaje de esas habilidades también incrementa el proceso de cambio de todas sus relaciones de ayuda, ¿sí? De apoyo, la clarificación de todas sus necesidades, ¿sí? La evaluación en sí mismo. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, con respecto a la clarificación de las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades en realidad que él necesita, ¿sí? Para su vida, para cambiar su vida, ¿sí? Para cambiar diferentes áreas de su vida, para detectar cuáles de ellas necesita realmente mejorar, ¿sí? Y ahí se va a incrementar todo lo que son los procesos de cambio de la liberación social, que también es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad muchas veces que ponemos etiquetas a las personas, ¿sí? Seguramente han escuchado y quizás nosotros lo hemos dicho, uy, mira, ahí va el drogadicto. Y no sabemos que al otro le estamos haciendo daño, porque quizás esa persona, ¿sí? Que tampoco sabemos su situación, está en un proceso de cambio. Y nosotros muchas veces con una simple palabra arruinamos todo, como decimos. ¿Sí? Bien, entonces hay variables que van a ser relevantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. La motivación que tiene esa persona para el cambio, ¿sí? La toma de decisiones, que también las tiene, bien, que la toma de decisiones en realidad son 8 categorías que influyen tanto en el avance como en el retroceso. Bien, todo lo que son beneficios para uno mismo, hay que categorizar los beneficios para los demás, la aprobación de uno mismo, la aprobación de los demás, todo lo que son los costos para uno mismo, los costos para los demás, la desaprobación de uno mismo, la desaprobación de los demás, ¿sí? Y todo lo que son las expectativas de autoconfianza, que es la propia capacidad que tiene cada uno de superar la adicción. ¿Bien? Entonces, hay muchas comunidades terapéuticas, públicas, privadas, rurales, urbanas, religiosas, jerárquicas, laicas, etcétera, ¿sí? Y también están las comunidades terapéuticas domiciliarias. Bien, la modalidad, tenemos los centros de día, hospital de noche, modalidad ambulatoria, comunidades terapéuticas, que en realidad todas se basan en qué? En modificar pautas y modificar actitudes perjudiciales y tienen como finalidad, en realidad, la resocialización de ese individuo. ¿Sí? Los dispositivos terapéuticos que vamos a utilizar pueden ser tanto individual como grupal, como familiar, como grupos de autoayuda, que también son muy
beneficiosos, ¿sí? Que mayormente esos grupos de autoayuda son liderados por un ex consumidor. Bien, y después no hay que olvidarse de las terapias cognitivas, terapias psicoanalíticas y en muchos casos el tema de la medicación. ¿Sí? Bien. Bien. En lo que son los enfoques más que nada de, ¿cómo se dice? Sí, enfoques de abstinencia en realidad. Tiene otro nombre, pero no me sale en este momento. En realidad promueve la abstinencia total de esa sustancia, ¿sí? Como una condición que deben tener previa para recibir un tratamiento, ¿sí? Los ambientes residenciales son libres de drogas, ¿sí? Hay disciplina, hay relaciones sociales jerárquicas, ¿bien? Hay diferentes etapas del tratamiento. Un segundito. Bien, gracias, perdón que mi hija se tiene que ir a gimnasia, no sabía dónde estaban las cosas. Bien, le decía que en los centros de rehabilitación hay diferentes etapas del tratamiento, ¿sí? Y cuando un individuo avanza cada vez más, tiene más responsabilidad personal y social, ¿sí? Hay códigos de interacción también. Hay rutinas que favorecen la reinserción social posterior de todos estos individuos, ¿sí? Y en algo que también tenemos que hacer mucho hincapié es en la prevención, ¿sí? En la preparación y la disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo. Se anticipa, por ejemplo, la aparición de un fenómeno por medio de la intervención sobre esas causas. ¿Sí? Bien. Bien. Nosotros también vamos a trabajar en lo vincular, ¿sí? Acuérdense que las dimensiones de la acción del acompañante terapéutico es solo en y por el vínculo que las intervenciones podrán ser efectivas. ¿Sí? Si nosotros no formamos el vínculo, se va a hacer muy difícil. ¿Sí? Trabajamos en lo cotidiano, es un ámbito que es excelente para el acompañante terapéutico. ¿Sí? Y el trabajo en equipo, que eso tampoco nunca deben olvidárselo. ¿Ok? Entonces, ¿qué aporta el acompañante terapéutico? Una amplia estrategias terapéuticas en lo que es lo cotidiano, abarca el espacio-tiempo entre lo que son las sesiones, trabaja en equipo hacia un mismo objetivo, afronta recaídas, rupturas en lo que es la trama social, favorece las intervenciones, fomenta la adherencia al tratamiento, ¿sí? En lo que es la prevención de recaídas. Muchas veces, si trabajamos, por ejemplo, en un centro de adicciones, la administración de medicamentos, debemos contenerlos durante ese síndrome de abstinencia o durante el craving, ¿sí? Acompañarlos en momentos por ahí que el paciente requiere de frenar impulsos, ayudarlos con el manejo del dinero, ¿sí? Reforzar la red social de apoyo, promover la participación de la familia en el proceso, que también es importantísimo, ayudarle al paciente a planificar el tiempo libre, organizar, participar en las salidas recreativas, en las salidas deportivas, ¿sí? En esto de la prevención de recaída, también lo vamos a ayudar a reconocer estímulos de riesgos, ¿sí? Bien, preservar la integridad física cuando no es posible evitar estas recaídas, ¿sí? También debemos ayudarle a favorecer los vínculos saludables, que participen en actividades institucionales,
Bien, no tener dobles discursos, poner límites, muchas veces intervenir en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, una de las posiciones a sostener por el acompañante terapéutico es contribuir a la lógica del tratamiento, ¿sí? Y acuérdense de un par de cositas. El acompañante terapéutico no es vigilante, no es cómplice, no es testigo y no es caritativo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser, en fin, las funciones? Sostener la motivación, promover la concientización de esa conducta adictiva, mantener la abstinencia, ¿sí? Planificar la cancelación, por ejemplo, de deudas si la persona es ludópata, restablecer vínculos, la prevención de recaídas, ¿sí? Resistir también a la presión social, ¿sí? El manejo de los niveles elevados de ansiedad, ayudar al uso adecuado de las capacidades y sus fortalezas, favorecer el respeto por el encuadre terapéutico también es importantísimo, generar un espacio de contención, de escucha, participar activamente de ese proceso de rehabilitación. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, ahí está, bien, tenemos o vamos a andar en lo que es ludopatía, ¿sí? Que también es importante, ¿sí? El juego compulsivo, que también se conoce como trastorno del juego, ¿sí? Es un impulso en realidad incontrolable, ¿sí? De seguir apostando sin importar las consecuencias que tenga en la vida. ¿Sí? Apostar, ¿qué significa? Que uno está dispuesto a arriesgar algo que valoras con la esperanza de ganar algo mucho mayor. ¿Sí? Bien, esto, ¿qué estimula en realidad? El sistema de recompensa de nuestro cerebro, ¿sí? De una forma muy similar como lo hacen las drogas ilícitas o lo hace el alcohol, lo que genera una adicción, ¿sí? Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene problemas con el juego, este juego compulsivo, es muy probable que haga apuestas continuamente, ¿sí? Que lo lleven a perder, a agotar todos sus ahorros, a endeudarse. Y también es muy posible que oculten ese comportamiento. Incluso también que recurran a estas historias de que lo robaron, de que fue un fraude. ¿Para qué? Para alimentar su adicción. ¿Sí? El juego compulsivo en realidad es una afección que es grave, que puede destruir vidas. ¿Sí? Puede ser muy desafiante tratar el juego compulsivo. Muchas personas luchan contra esto. ¿Bien? Entonces, entre los signos y los síntomas de los juegos compulsivos, podemos incluir, por ejemplo, estar preocupado por apostar, la necesidad de apostar grandes cantidades y cada vez mayor para tener la misma emoción que sentía en un comienzo, eh, intentar controlarlo, corregirlo o abandonarlo y no poder hacerlo. ¿Sí? La persona también muchas veces siente intranquilidad, se siente irritable cuando intenta dejar esa apuesta, ¿sí? Muchos apuestan para evadir problemas, para aliviar ciertos síntomas de culpa, de impotencia, de ansiedad, de depresión, ¿sí? Poner en riesgo es otro de los síntomas, o perder relaciones importantes, el trabajo, oportunidades educativas, oportunidades laborales, mentirle a la familia, mentirle a otras personas para ocultar la gravedad de la manera en la que juega compulsivamente, ¿sí? Intentar también recuperar el dinero perdido apostando cada vez más, ¿sí? Pedirles a personas que lo saquen, como decimos nosotros, de apuro financieramente, porque uno perdió todo su dinero apostando, ¿sí? La mayoría de los apostadores casuales
dejan de apostar cuando pierden, o establecen un límite de dinero que están dispuestos a perder. Las personas con problemas de juego compulsivo sienten ese impulso de seguir jugando. ¿Para qué? Para recuperar su dinero. Y ese patrón se vuelve cada vez más destructivo con el tiempo. ¿Sí? Por eso algunas personas, como le dije antes, recurren al robo, recurren, al fraude para obtener dinero para apostar. ¿Bien? Bien. Entre las causas se cree que hay factores, como son los factores biológicos, los genéticos y los ambientales. Pero tenemos otros factores de riesgo, como son los problemas de salud mental, ¿sí? Las personas que juegan compulsivamente suelen tener problemas, muchos de ellos, por ejemplo, con el abuso de sustancias, trastornos de la personalidad, depresión, ansiedad, ¿sí? La edad también es un factor de riesgo. El juego compulsivo es más común en personas jóvenes y en personas de mediana edad, ¿sí? Jugar compulsivamente, por ejemplo, durante la infancia, durante la adolescencia, hoy el internet, chicos, hay niños que se pasan prácticamente todo el día jugando juegos en... Hola Máxima, ¿cómo estás? Y eso también es una adicción a un juego compulsivo, ¿sí? El juego compulsivo también es mucho más común, por ejemplo, en hombres que en mujeres, ¿sí? También otro factor de riesgo es la influencia de la familia, las influencias de los pares, de los amigos, ¿sí? Uno tiene un familiar o amigos que tienen un problema con el juego compulsivo, es probable que nosotros también lo tengamos, ¿sí? Eh, Después hay ciertos rasgos de la personalidad que también son factores de riesgo, por ejemplo, las personas que son muy competitivas, las personas que son adictas al trabajo, que son impulsivos, inquietos, las personas que se aburren muy fácilmente, eso también aumenta el riesgo de desarrollar problemas, en este caso de juego compulsivo. ¿Sí? Bien, entonces, con respecto a la prevención, ¿sí? No hay una forma demostrada, podemos decir, de prevención de ludopatía. Sí hay programas educativos que están dirigidos a estas personas y a estos grupos con mayor riesgo que por ahí resultan de utilidad, ¿sí? Eh, la persona con este caso, con ludopatía, pasa exactamente lo mismo como hablábamos antes de las adicciones de las drogas, ¿sí? Primero que nada tiene que tomar conciencia, ¿bien? Y cómo uno se da cuenta de que una persona tiene, eh, sí, ludopatía. Primero que nada, hablar y hacer preguntas relacionadas con los hábitos de juego, ¿sí? Revisar los antecedentes médicos, evaluaciones de salud mental y el tratamiento que se implementa, las terapias conductuales, terapias cognitivas, ¿sí? Medicamentos en algunos casos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, dependiendo. Y después tenemos todo lo que son los grupos de autoayuda, ¿sí? Que hay muchas personas que descubren, podemos decir, que hablar con otras personas que tienen problemas con el juego, les son útiles para su tratamiento. ¿Sí? Bien, en lo que es el tratamiento de juegos compulsivos, hay también programas que se pueden incluir, programas para pacientes ambulatorios, para pacientes internados también, para pacientes que reciben un tratamiento residencial, ¿sí? Todo va a depender de qué, de las necesidades y de los recursos. Bien, y algo importante, el tema del tratamiento de autoayuda. Bien, hay muchos programas basados en Internet que están estructurados que son muy buenos, ¿sí? Entonces, aspectos a trabajar con respecto a la parte psicoterapéutica,
Y del acompañamiento terapéutico, del acompañante terapéutico es el tema de la motivación, ¿sí? La motivación para realizar el tratamiento, ¿sí? Que el paciente, como les dije antes, tome conciencia sobre su problema, tratar de lograr la abstinencia al juego, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ahí también todo lo que es el historial de ese individuo, los eventos traumáticos, si es que lo ha tenido, que también están relacionados al juego. Tenemos que tener en cuenta el diagnóstico, el tratamiento, ¿sí? También vamos a trabajar todo lo que es la planificación de la cancelación de las deudas, por ahí, si es que las tiene, las consecuencias económicas, las consecuencias laborales, el restablecimiento de vínculos, ¿sí? Los, el manejo de su ansiedad, la presión social, ¿sí? Bien, ¿qué hacer con su tiempo libre? La planificación. Y después tenemos el trastorno por consumo de alcohol. Bien, que es un patrón de consumo de alcohol que consiste en que tener problemas para controlar lo que uno bebe. ¿Sí? Entonces uno está preocupado por el alcohol, continúa consumiendo, por más que traiga problemas. ¿Sí? También la persona alcohólica tiene la necesidad de beber más para tener el mismo efecto que tenía en un comienzo. ¿Sí? Bien. A ver, el consumo no saludable de alcohol comprende en realidad todo consumo de alcohol que pone en riesgo la salud, que pone en riesgo nuestra seguridad, ¿sí? Que, que provoca problemas relacionados con la bebida, ¿sí? También incluimos esto de los atracones de alcohol que le pasa a muchos adolescentes, salen el fin de semana y terminan súper borrachos. Esos son atracones de alcohol. ¿Bien? Un patrón de consumo de alcohol por el cual un hombre, ¿sí?, toma 5 o más bebidas en pocas horas. ¿Sí? Bien. La mujer, por ejemplo, para hablar de los atracones de alcohol, la mujer, para llegar a un atracón de alcohol, ¿sí?, debe tomar 4 bebidas en menos de 2 horas. ¿Sí? No, tomo total, a mí no me hace nada. No, es imposible que el alcohol no te haga nada. Y la atracón por alcohol provoca riesgos. Riesgos para la salud, riesgos para la seguridad. ¿Sí? Bien. Los síntomas pueden ser graves o pueden ser leves. ¿Sí? Pero tu salud está en riesgo y tu seguridad también. Bien. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos asociados al consumo de alcohol? Tenemos ser incapaz de limitar la cantidad de alcohol que uno bebe. Tener la intención de reducir la cantidad que uno bebe. ¿Sí? Dedicarle mucho tiempo a beber, a conseguir el alcohol, a recuperarse de ese consumo de alcohol. Sentir estos antojos, podemos decir, intensos, ansias de beber. ¿Sí? Ser incapaz ¿cómo decir? De cumplir con nuestras obligaciones, que son importantes, la escuela, el hogar, el trabajo, ¿sí? Ni hablemos de continuar consumiendo, ¿sí? Sabemos que nos provoca problemas interpersonales, físicos, sociales, laborales, académicos, etc. ¿Bien? Ni hablar de consumir alcohol en ciertas situaciones que son poco seguras, como manejando. Bien, desarrollar la tolerancia al alcohol, por lo que uno por ahí necesita más para sentir el mismo efecto. ¿Sí?
Y el trastorno de consumo de alcohol puede consistir en periodos de ebriedad, que es un alcoholismo agudo, y síntomas de abstinencia. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Por ejemplo, a ver, ¿qué se considera un trago? Voy por un trago. Muchos lo hemos nombrado. Por ejemplo, a ver, ir por un trago, la cerveza, ¿a quién le gusta la cerveza? Un trago estándar, por ejemplo, de cerveza, son 355 mililitros. O sea, un vasito. ¿Sí? De vino, son 148 mililitros. A los que le gustan los licores fuertes, estos licores destilados, son 44 mililitros. Eso es un trago. ¿Sí? Y también hay causas genéticas, causas psicológicas, sociales, ambientales que pueden influir. ¿Tenías gimnasia? Ah, bueno, ¿ok? ¿Vamos hasta ahí? Último, factores de riesgo. El consumo constante en el tiempo, ¿sí? Comenzar a beber a una avanzada edad, los antecedentes familiares, las depresiones, problemas de salud mental, ¿sí? Y todo lo que son factores sociales y culturales. O sea, tener amigos o tener una pareja o tener familiares que beban con regularidad, eso también puede aumentar el riesgo de tener trastorno por consumo de alcohol, ¿sí? Y el impacto que tiene, o las complicaciones, son el impacto, por ejemplo, la seguridad, accidentes automovilísticos, lesiones accidentales, como por ejemplo ahogarse, problemas en las relaciones, un desempeño deficiente en la escuela, en el trabajo, mayor probabilidad también de cometer delitos violentos o ser víctimas de un delito. Pueden aparecer problemas legales, laborales, económicos, problemas en el consumo de otras sustancias, ¿sí? Y hay mayor riesgo de intento de suicidio, ¿sí? Y de realmente hacerlo. ¿Bien? El efecto que tiene el alcohol sobre nuestra salud afecta a que puede terminar en enfermedades hepáticas, en problemas digestivos, en problemas cardíacos, ¿sí? En complicaciones vinculadas con la diabetes, problemas en la función sexual, en la menstruación, problemas oculares, problemas en los huesos, complicaciones neurológicas, debilita nuestro sistema inmunitario, corremos mayor riesgo de padecer cáncer, ¿sí? Y ni hablemos de la interacción entre los medicamentos y el alcohol. Hay algunos medicamentos que interactúan con el alcohol. ¿Qué hacen? Incrementa el efecto tóxico. Entonces, beber mientras se toma medicamentos puede aumentar o puede disminuir también la eficacia, ¿sí? Y hacerlo peligroso, ¿ok? Con respecto al tratamiento, en este caso, ¿qué se hace para el trastorno de consumo de alcohol? Desintoxicación, perdón, y abstinencia, el aprendizaje de nuevas habilidades, la elaboración de un plan de tratamiento, que ahí entraríamos nosotros como acompañantes terapéuticos, todo lo que es el asesoramiento psicológico y en algunos casos medicamentos orales, ¿sí? Ni hablemos de orales o inyectables, ¿no? Ni hablemos del apoyo continuo, ¿sí? El tratamiento también para los problemas psicológicos, ¿sí? Porque mayormente el consumo de alcohol se produce conjuntamente con trastornos de salud. Después hablamos de los tratamientos médicos para el trastorno de salud específico y en algo que muchas personas adictivas se apoyan es en las prácticas espirituales, ¿sí? Si el individuo, por ejemplo, está involucrado en algún tipo de práctica espiritual regular, ¿sí? Es mucho más sencillo que continúe con la recuperación, ¿sí? Y nosotros lo tenemos que apoyar por más que no estemos de acuerdo con su práctica espiritual. ¿Ok? Ahora, ¿hay alguna pregunta? Porque con eso nosotros terminaríamos y esta sería la última clase
que nos vamos a encontrar, ¿sí? Y ustedes el próximo miércoles 19, tendrían el examen final. ¿Tienen alguna pregunta, tanto Máxima como Luisa? Profe, Hola, Luisa. hola. Yo sí quería saber lo del examen, si en un horario determinado o en cualquier horario podemos hacerlo. El examen final está habilitado un solo día, el 19. Ustedes tienen desde las 12 de la noche hasta las 23:59. Todo el día, 24 horas. ¿Qué es lo que yo le digo a mis alumnos? Más tardar deben entrar a las 10 de la noche. ¿Para qué? Para que tengan las 2 horas para realizar el examen. ¿Por qué aclaro esto? Porque si ustedes entran, por ejemplo, a las 23:30, solo van a tener 30 minutos, porque a las 23:59 el examen se cierra, no importa si ustedes lo están realizando o no. ¿Sí? Pero pueden entrar en cualquier horario de ese día. Ah, bueno, está bien. Gracias, ¿Bien? profe. Y van a tener todas preguntas variadas de todos los módulos. Acuérdense que son 50 preguntas y que tienen 2 horas para realizarlo. Y si les sobra tiempo, por favor, vuelvan a revisar el examen. ¿Sí? Porque siempre hay una preguntita que quedaste en duda si la coloqué bien, si no. Vuelvan a revisarlo si les sobra el tiempo. Aprovechen las 2 horas. ¿Sí? Una vez que ustedes todos terminen de realizar el examen final el día 19, yo ya el día 20 voy a estar subiendo al campus virtual quién está aprobado, quién no está aprobado, para que su representante, ¿sí?, ya esté informado para que le pueda generar el tema de la certificación. Todo lo que es certificación lo hablan con su representante, ellos son los que se hacen cargo. Si yo no envío el certificado, lo hacen ellos. Y otra cosa, recuerden que para poder rendir el final, deben tener de mi parte las validaciones y trabajos prácticos aprobados y de parte de la institución cuota al día y certificación paga. ¿Sí? Yo a partir del día lunes ya voy a cerrar el grupo de WhatsApp para que solamente se vean mis mensajes. Voy a estar pidiendo en el grupo por nombre y apellido a aquellos alumnos que están cumpliendo con esas 3 condiciones, evaluaciones y trabajos prácticos al día, cuota, paga y certificación, para que se comunique conmigo y así yo les pueda facilitar la contraseña del examen final, porque cuando ustedes ingresen, ahí les voy a compartir un segundo la pantalla, así lo ven. Ah, no tengo abierto. Denme un segundo. Les voy a mostrar cómo sería el tema del examen final. Ahora sí. Un segundo. Ahí va. Ahí les comparto. Voy a entrar al campus. A ver, vamos acá. Septiembre. Bien, abajo de todo, ustedes van a ver que dice examen final. Vamos a ir acá. Examen final. Ustedes ingresan al campus como ingresan siempre, pero la diferencia es cuando ustedes colocan examen final, ¿sí?, que ahí les dice que tienen un solo intento, que tienen 2 horas, como siempre, que aprueban con 6. Cuando ustedes colocan vista previa al cuestionario, le va a pedir una contraseña. Esa es la contraseña que yo les tengo que facilitar. ¿Sí? Esa contraseña mayormente tiene letras en mayúsculas, tiene puntos y tiene números. Tienen que respetar las mayúsculas, el punto y los números. Y sin espacio, porque si no le va a decir contraseña incorrecta. ¿Ok? ¿Bien? ¿Se vio? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de retirarnos? Sí, profe. Sí, Mire, he visto en el final de la clase que hay 4 casos. Está el caso de Martín, caso M, bueno, y sí, caso Luciana, puede ser, y sí, hay varios. caso Maxi. Hay En varios. realidad no me quedó claro el de caso Luciana y caso Maxi. Bien. ¿Cómo es el tema? Eh,
Escucha, Máxima, yo se los coloqué ahí para que ustedes practiquen. Vamos a hacer una cosa. Ajá, Ahora enfócate en el examen final, sí. ¿sí? Cuando termines de realizar el examen final, me escribís y yo te ayudo para que lo entiendas. ¿Te parece? Ah, bueno, ¿Sí? bueno. No son obligatorios esos trabajos prácticos finales que yo les coloqué para poder rendir el examen final. Así que necesito que ahora te concentres en estudiar. Ajá, bueno, ¿Sí? bueno. Y después vemos lo de los casos, si querés, me escribís Sí. y El lo vamos de, las dos. sí, el de Martín y caso M, sí, ya sé, tengo que leer y bueno, después hacer, completar el cuestionario nada más. Pero bueno, los otros, en medio que me quedé ahí. Dale, vamos a hacer así. Entonces, me escribís cuando ya haya pasado el tema del examen final. Necesito que ahora se Bueno, concentren en el examen final, mm, vuelvan a ver las evaluaciones que ya tuvieron, que eso les ayuda muchísimo a estudiar. Háganlo y no me queda más que agradecerles también a ustedes por acompañarme en estos 6 meses, tanto a Máxima como Luisa que están acá presentes, como a todos los compañeros que ven la clase grabada. Gracias por elegir Instituto Salvador y elegirme a mí, ¿sí? Que sé que no soy fácil, que por ahí voy apurada, que coloco clases extra, que a veces me olvido de las cosas. Pero bueno, yo creo que ya se acostumbraron a mi forma de ser, por ahí soy un poquito intensa, ya lo saben, pero no sean malas. También yo agradecerles por eso. Y por último, mi número de teléfono, ustedes lo tienen. Cualquier cosa de ahora en más, se pueden seguir comunicando conmigo, lo que necesiten y yo pueda estar presente, lo voy a hacer. Y ojalá que en algún otro momento quizás nos volvamos a encontrar o en otro curso o personalmente, que sería una locura, que me encantaría. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes también por haber confiado en nosotros. ¿Sí? Así que mucho éxito en el examen final. El día 19 quiero que todas aprueben, no me hagan trabajar después también el 26, no sean tan malas. Así que les mando un beso enorme, enorme a cada una de ustedes, ¿sí? Gracias, Máxima. Gracias, que prendió la cámara. Bien, chao, ahí. Chao, chao, chao. profe. Un gusto Ah, haber estado Luisa con también. usted. Sí. Me encantó todas las Gracias, clases. gracias, gracias. Chao, Nos bendiciones. estamos hablando, entonces, cualquier cosa me Chao. escriben, ¿sí? Sí, sí. Chao, chao.